This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Desde las primeras líneas del libro de Génesis se nos presenta una narrativa rica y llena de misterios. Al mirar más de cerca, nos damos cuenta de que la historia no es solo un relato de la creación del mundo, sino una profunda revelación de Dios que apunta directamente a la llegada de Jesucristo. El mismo comienzo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, nos invita a considerar el poder creador de Dios y el orden divino que se está estableciendo. Sin embargo, más allá de la creación física, hay una creación espiritual que se va desvelando gradualmente a lo largo de las Escrituras. La narrativa de Génesis está cargada de simbolismos que se revelan a lo largo de la historia bíblica. Un ejemplo claro es la promesa hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es la primera profecía sobre la venida de Jesús, quien derrotaría el poder del pecado y de la muerte. El enigma de Génesis, por lo tanto, radica en cómo estos elementos, aparentemente desconectados, convergen en el plan de salvación, que se cumpliría siglos después en Jesús. A lo largo de los capítulos de Génesis, la genealogía comienza a tomar forma y con ella el gran plan divino de redención. Cada nombre mencionado tiene una importancia espiritual que apunta al Mesías venidero. Estos personajes no son simplemente antepasados distantes, sino parte del intrincado diseño de Dios para la salvación de la humanidad. El libro de Génesis, por lo tanto, sirve como un presagio de lo que estaba por venir, convirtiéndose en una pieza fundamental en el rompecabezas de la fe cristiana. Cuando miramos la forma en que Dios establece su pacto con Abraham, por ejemplo, vemos la revelación gradual de su plan para redimir a la humanidad a través de una línea específica. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Esta promesa no se limita a Abraham ni a su descendencia física, sino que resuena por la eternidad, apuntando a Jesús, el cumplimiento de esta bendición. Por lo tanto, Génesis no es solo un relato histórico. Cada versículo, cada nombre y cada acontecimiento está cuidadosamente colocado para guiarnos a la comprensión de que desde el principio el plan de Dios era enviar a Jesús como nuestro Salvador. La historia de Génesis, repleta de simbolismos y figuras proféticas, es un verdadero puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La historia de Abraham e Isaac es una de las demostraciones más profundas de fe y obediencia encontradas en las Escrituras. En Génesis capítulo 22, Dios pone una prueba sorprendente a Abraham, ordenándole que sacrifique a su amado hijo, Isaac. Abraham, sin dudar, sigue la orden divina, lo que revela una confianza extraordinaria en Dios y en sus promesas. Este acto no solo pone a prueba la fe de Abraham, sino que también sirve como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo. Abraham es a menudo llamado el padre de la fe, y no es difícil entender por qué. Su disposición a sacrificar a Isaac, el hijo prometido por Dios, refleja una obediencia absoluta. Génesis capítulo 15, versículo 6, afirma que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Esta confianza inquebrantable en el Señor forma la base de una fe que trasciende generaciones y es un poderoso ejemplo para todos los que siguen a Dios. El sacrificio de Isaac no se consumó, ya que Dios proveyó un carnero para sustituir al niño en el altar.
Esta acción anticipa la venida de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que moriría en nuestro lugar. El carnero atrapado por los cuernos en el arbusto, según Génesis capítulo 22, versículo 13, representa la provisión divina en el momento de necesidad, apuntando a Cristo como el sacrificio final que redimiría al mundo. Más allá del simbolismo del sacrificio, la relación entre Abraham e Isaac es fundamental para entender cómo Dios obra a través de generaciones. Abraham es llamado a dejar su tierra y confiar en Dios para un futuro incierto, e Isaac, como su descendiente, representa la continuidad de esa fe. Génesis capítulo 21, versículo 12, muestra que en Isaac sería llamada la descendencia de Abraham, una promesa que continuaría desarrollándose hasta culminar en Jesús. Por lo tanto, la historia de Abraham e Isaac es más que un relato de obediencia extrema. Es una de las raíces fundamentales de nuestra propia fe cristiana que ilustra la confianza en Dios y su plan de salvación para la humanidad. Esta narrativa conecta el pasado con el futuro, mostrando cómo Dios utilizó a estas figuras para allanar el camino para el Mesías. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, no estamos solo ante una prueba de fe, sino ante una prefiguración clara del sacrificio de Jesucristo. En Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios ordena: «Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Esta escena resuena siglos después, cuando Dios ofrece a su único hijo, Jesús, para morir por la humanidad. Las semejanzas entre Isaac y Jesús son profundas e intencionales. Isaac lleva la leña para el sacrificio, al igual que Jesús cargó la cruz hasta el Calvario. Ambos obedecen sin resistencia el destino que se les ha propuesto, en un acto de sumisión a la voluntad del Padre. En Juan capítulo 19, versículo 17, vemos que Jesús cargó su cruz hasta el lugar llamado Gólgota, una conexión directa con el papel de Isaac en el altar en Moría. El carnero que aparece atrapado por los cuernos en Génesis capítulo 22, versículo 13, es una imagen poderosa que apunta al sacrificio sustitutorio de Cristo. Así como el carnero tomó el lugar de Isaac, Jesús toma nuestro lugar en el sacrificio final. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como declara Juan capítulo 1, versículo 29. La conexión entre estas dos narrativas es un testimonio de la coherencia divina a lo largo de la historia. Además, el lugar del sacrificio de Isaac, el monte Moría, es significativo porque muchos estudiosos creen que es el mismo lugar donde, más tarde, se construiría el templo de Jerusalén y donde Jesús sería crucificado. Esto refuerza aún más la conexión entre el sacrificio de Isaac y el de Cristo. Todo parece estar cuidadosamente orquestado en el plan divino. La historia del sacrificio de Isaac nos recuerda la profundidad del amor de Dios. Lo que se le pidió a Abraham como prueba, Dios lo realizó en sí mismo al entregar a su Hijo por amor a nosotros. Este paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento revela el corazón de Dios y la centralidad del sacrificio en nuestra salvación. Melquisedec es una figura misteriosa que aparece brevemente en Génesis, pero cuyo impacto resuena a lo largo de toda la Biblia. En Génesis capítulo 14, versículo 18, se le describe como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Lo que hace a Melquisedec tan fascinante es que combina dos roles que rara vez se encuentran juntos en la Biblia: rey y sacerdote. Su aparición y bendición a Abraham llevan significados profundos que apuntan a la persona de Jesucristo. El doble rol de Melquisedec como rey y sacerdote prefigura a Jesús, quien es llamado Rey de Reyes y Sumo Sacerdote.
En el libro de Hebreos, el autor establece una conexión explícita entre Melquisedec y Jesús, afirmando que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 17. Esto significa que el sacerdocio de Jesús no se basa en la línea levítica, sino en algo anterior y superior, representado por la figura de Melquisedec. Melquisedec aparece en el camino de Abraham después de una victoria importante. Ofrece pan y vino a Abraham, un gesto que anticipa la cena del Señor. Génesis capítulo 14, versículo 18, describe este momento de comunión, donde el pan y el vino se convierten en símbolos de la alianza entre Dios y el hombre, una alianza que se convertiría en definitiva con la institución de la cena por Jesús en Mateo capítulo 26, versículos 26 a 28. El significado del nombre de Melquisedec, rey de justicia, y su posición como rey de Salem, que significa paz, no son meras coincidencias. Jesús, nuestro Salvador, también es descrito como la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 26, y como el príncipe de paz, Isaías capítulo 9, versículo 6. Esta conexión entre Melquisedec y Cristo revela cómo el plan de salvación estaba siendo cuidadosamente diseñado desde los primeros capítulos de la Biblia. La breve aparición de Melquisedec en la Biblia está cargada de simbolismo. No tiene genealogía conocida, lo que refuerza su conexión con el sacerdocio eterno de Jesús. Así, Melquisedec sirve como un tipo de Cristo, apuntando al rey sacerdote que traería justicia y paz al mundo a través de su sacrificio en la cruz. La genealogía presentada en el libro de Génesis puede parecer a primera vista una simple lista de nombres. Sin embargo, cada nombre mencionado tiene un propósito profundo, sirviendo como un puente entre las promesas hechas a Abraham y el cumplimiento final de esas promesas en Jesucristo. Al observar estos registros con atención, nos damos cuenta de que son más que árboles genealógicos, son las raíces de nuestra fe. Desde el principio de la descendencia de Adán, pasando por Noé y llegando a Abraham, vemos que Dios estaba estableciendo un camino claro para la redención de la humanidad. Cada generación tenía un papel que desempeñar en el plan divino, hasta que la línea culminó con el nacimiento del Mesías. En Mateo capítulo 1, versículo 1, leemos: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto nos muestra que la genealogía de Jesús no es solo una lista de antepasados, sino una narrativa que conecta la antigua alianza con la nueva. Génesis capítulo 5, por ejemplo, traza la descendencia de Adán hasta Noé. Cada nombre representado allí lleva la continuidad de la promesa de Dios de salvar a la humanidad. La genealogía es una evidencia de la fidelidad de Dios, quien cumple sus promesas generación tras generación. El nacimiento de Noé, como se registra en Génesis capítulo 5, versículo 29, es visto como una esperanza de alivio para la tierra maldita, una prefiguración de la venida de Jesús, quien traería alivio final y eterno. Otra genealogía crucial se encuentra en Génesis capítulo 11, donde la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé, se traza hasta Abraham. Esta línea nos lleva directamente a la promesa de Dios de que a través de Abraham todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis capítulo 12, versículo 3. Abraham es el patriarca que une la promesa de una tierra, de una descendencia y finalmente de la venida del Salvador. Por lo tanto, al estudiar las genealogías en Génesis, nos damos cuenta de que Dios usa la historia de familias reales para realizar su plan eterno. A través de estas conexiones, Él está trazando el camino que nos lleva directamente a Jesucristo, mostrándonos que, incluso en nuestra propia línea espiritual, estamos vinculados al plan de salvación de Dios. El plan de Dios para la salvación de la humanidad fue trazado con precisión desde el principio de los tiempos, y la línea genealógica que va de Abraham hasta Jesús es una prueba de ello.
La historia de Abraham no es solo la de un patriarca, sino el comienzo de un camino que culminaría en la venida del Salvador. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios promete a Abraham: «Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Este versículo marca el inicio de un viaje que llevaría al cumplimiento de las promesas divinas en la persona de Jesús. La línea de Abraham está cuidadosamente trazada a lo largo de las Escrituras, y cada descendiente tiene un papel crucial en el desarrollo de este plan divino. En Mateo capítulo 1, versículo 2, leemos: «Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos». Esta secuencia de nombres no es solo una cuestión de ascendencia biológica, sino una narrativa espiritual que lleva las promesas de Dios para la redención del mundo. Jesús, siendo descendiente directo de Abraham, cumple la promesa de que en su linaje todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Sin embargo, esta línea no está compuesta por individuos perfectos. Por el contrario, muchos de los personajes de la genealogía de Jesús enfrentaron momentos de fracaso y pecado, lo que hace aún más evidente la gracia de Dios al trabajar a través de seres humanos imperfectos. David, por ejemplo, aunque conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato, pero Dios lo utilizó para avanzar su plan de redención. Esto nos recuerda que la salvación no depende de nuestra perfección, sino del plan soberano de Dios. Además de Abraham, otros personajes como Judá y Tamar también forman parte de esta línea, mostrando que Dios puede usar circunstancias complicadas para cumplir sus propósitos. La inclusión de mujeres como Tamar y Rahab en la genealogía de Jesús, como vemos en Mateo capítulo 1, versículos 3 y 5, es significativa porque rompe paradigmas culturales de la época y muestra que el plan divino es inclusivo y redentor para todos, independientemente de su origen o pasado. Así, la genealogía que va de Abraham hasta Jesús es más que una línea de descendencia, es una línea de fe y promesas cumplidas, revelando que Dios siempre tuvo un plan para salvar a la humanidad y que Jesús es el punto culminante de ese plan, el Salvador prometido que traería la redención al mundo. La historia bíblica está llena de ejemplos de obediencia radical a Dios, y esta obediencia es a menudo el elemento clave para la realización del plan divino. Abraham, Moisés, Noé y tantos otros demostraron disposición para obedecer a Dios, incluso cuando sus órdenes parecían desafiantes o incluso incomprensibles. La obediencia de Abraham al dejar su tierra y su pueblo en respuesta al llamado de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1, es un ejemplo claro de este tipo de fe en acción. Esta disposición para seguir a Dios a cualquier costo es una característica que encontramos en muchas figuras bíblicas. Noé, por ejemplo, construyó un arca en un tiempo en que la idea de un diluvio parecía absurda para aquellos a su alrededor. Sin embargo, en Génesis capítulo 6, versículo 22, leemos que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también preservó la línea que eventualmente conduciría a la venida del Mesías. Otro ejemplo notable es el de Moisés, quien, a pesar de sus dudas e inseguridades, aceptó el llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. En Éxodo capítulo 3, versículo 10, Dios le dice a Moisés: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». La misión era gigantesca, pero Moisés confió en la palabra de Dios y obedeció, convirtiéndose en un instrumento esencial en el plan de redención del pueblo de Israel. La obediencia radical, sin embargo, no se limita a las figuras heroicas de la Biblia. En el Nuevo Testamento vemos al mismo Jesucristo demostrando obediencia total a la voluntad del Padre.
En Filipenses capítulo 2, versículo 8, leemos: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Esta obediencia de Jesús es el clímax de la historia de la salvación, porque a través de ella se ofreció la redención a toda la humanidad. Por lo tanto, la obediencia radical es un tema central en la Biblia, y sin ella, el plan de Dios no podría haberse realizado de la manera en que se hizo. Estos ejemplos nos enseñan que, por más difíciles que sean las circunstancias, confiar y obedecer a Dios siempre traerá frutos, porque su voluntad es perfecta y su plan es mayor de lo que podemos imaginar. El nombre Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, se revela en el momento en que Dios interviene para proveer un carnero en lugar de Isaac, cuando Abraham estaba a punto de sacrificarlo. Génesis capítulo 22, versículo 14, dice: «Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh». Por tanto se dice hoy: «En el monte de Jehová será provisto». Este episodio es uno de los mayores ejemplos de cómo Dios actúa para proveer exactamente lo que necesitamos, en el momento exacto. La provisión de Dios no es solo material, sino también espiritual y emocional. En el contexto del sacrificio de Isaac, vemos que Dios no solo proveyó el carnero, sino que también fortaleció la fe de Abraham, asegurándole que su promesa se cumpliría. La historia nos enseña que, incluso en momentos de crisis, cuando todo parece perdido, Dios está presente y listo para intervenir. La provisión divina es una constante a lo largo de la Biblia, desde el maná en el desierto para el pueblo de Israel, hasta la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Esta idea de Jehová Jireh va más allá de las situaciones individuales y alcanza a toda la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 32, Pablo afirma: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?». El sacrificio de Cristo es la provisión suprema de Dios para resolver el mayor problema de la humanidad, el pecado. Jehová Jireh no solo significa que Dios proveerá lo que necesitamos en términos materiales, sino que Él proveerá todo lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Esto incluye fortaleza en tiempos de debilidad, fe en tiempos de duda y esperanza en tiempos de desesperación. Es una promesa que nos acompaña y nos sostiene en cada fase de nuestro caminar espiritual. Cuando miramos a la cruz, vemos la mayor demostración de Jehová Jireh. El carnero sustituto, que fue provisto en lugar de Isaac, apunta directamente a Jesús, el verdadero Cordero de Dios. La provisión de Dios no falla, y podemos confiar en que, al igual que Él proveyó para Abraham, Él proveerá para nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Las genealogías bíblicas, aunque a veces puedan parecer listas de nombres sin conexión emocional, tienen un significado profundo y rico para nuestra comprensión de la historia de la salvación. No son simples registros históricos, sino que muestran cómo Dios, de generación en generación, cumple sus promesas y avanza su plan redentor. Cada nombre tiene una historia, un linaje y a menudo un papel crucial en el plan divino. La genealogía de Jesús, por ejemplo, trazada en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, no es solo un recurso para establecer su ascendencia. Conecta a Jesús con grandes figuras de la fe como Abraham, Isaac, Jacob y David, demostrando que Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. Estas genealogías sirven como prueba de la fidelidad de Dios. Cuando le dijo a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 3, que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra, esa promesa se cumplió plenamente en Jesucristo. Además, las genealogías nos recuerdan cómo Dios trabaja a través de personas comunes, a menudo con fallas,
para realizar sus propósitos extraordinarios. En la genealogía de Jesús en Mateo encontramos personajes como Rahab y Ruth, que no eran israelitas, pero cuya fe y lealtad las incluyeron en la línea del Mesías. Esto muestra que la salvación no se limita a un grupo étnico, sino que se ofrece a todos los que ponen su fe en Dios. Otra función importante de las genealogías es revelar la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia. A lo largo de cada generación, Dios preservó la línea de donde vendría el Salvador. Incluso cuando parecía que todo estaba perdido, como durante el exilio babilónico, la línea de la promesa se mantuvo intacta. En Nehemías capítulo 7, versículo 5, vemos al pueblo de Israel regresando del cautiverio y reorganizando sus genealogías, un signo de que Dios seguía activo en su historia. Finalmente, las genealogías nos recuerdan que estamos conectados a una historia mucho más grande que nosotros mismos. Así como Jesús es el cumplimiento del pacto hecho con Abraham, nosotros, por la fe en Cristo, nos convertimos en parte de ese linaje espiritual, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Jesucristo es la clave que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, el punto de convergencia de todas las promesas, profecías y tipos encontrados en la Biblia. Desde el principio, en Génesis, hasta las últimas palabras de Apocalipsis, Él es el centro de la narrativa divina. Su venida, vida, muerte y resurrección cumplen no solo las esperanzas de Israel, sino también los anhelos más profundos de toda la humanidad por la redención. En el Antiguo Testamento, las promesas de Dios a Abraham, como en Génesis capítulo 12, versículo 2, de que su descendencia sería una bendición para todas las naciones, apuntan directamente a Jesús. La promesa de un descendiente de David que reinaría para siempre, como se describe en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13, también se cumple en la persona de Cristo. Él es el heredero de todas estas promesas, el Rey eterno y el Salvador del mundo. Además, las profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento completo en Jesús. Isaías, por ejemplo, profetiza sobre el siervo sufriente que llevaría sobre sí las iniquidades de muchos. Como vemos en Isaías capítulo 53, versículo 5, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados». Esta profecía se realizó en la crucifixión de Jesús, donde Él se convirtió en el sacrificio perfecto para la salvación del mundo. El Nuevo Testamento revela la plena realización de estas promesas. Jesús no solo cumple las profecías mesiánicas, sino que también inaugura el nuevo pacto, donde todos los que creen en Él, independientemente de su origen, pueden convertirse en parte del pueblo de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 20, durante la última cena, Jesús dice: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Por lo tanto, Jesús es la conexión final que une los dos testamentos en una narrativa coherente de redención y esperanza. Él es la promesa cumplida y el inicio de una nueva era, donde la gracia y la verdad reinan sobre la ley, y donde el acceso a Dios es posible para todos, a través de la fe en Él. La importancia espiritual del pan y el vino se remonta a la figura de Melquisedec, quien aparece brevemente en el libro de Génesis, pero cuya presencia resuena a lo largo de toda la Escritura. En Génesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedec, descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ofrece pan y vino a Abraham después de que éste regresa victorioso de una batalla.
Este gesto aparentemente simple tiene un profundo significado que se extiende hasta la Cena del Señor, instituida por Jesús siglos después. El pan y el vino ofrecidos por Melquisedec son un anticipo de los elementos que Jesús usaría para sellar la nueva alianza con sus discípulos. En Mateo capítulo 26, versículos 26 a 28, durante la última cena, Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, se la dio a sus discípulos diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados». La repetición del uso del pan y el vino en ambas ocasiones no es una coincidencia, sino una demostración de cómo Dios usa símbolos tangibles para comunicar verdades espirituales profundas. El pan, símbolo del cuerpo de Cristo, quebrado por nosotros, y el vino, que representa la sangre de Cristo derramada para nuestra salvación, son los pilares del sacramento cristiano de la Cena del Señor. Nos conectan directamente con el sacrificio de Jesús y con la nueva relación que tenemos con Dios a través de él. La figura de Melquisedec, que aparece sin genealogía y cuya función de rey y sacerdote es única en el Antiguo Testamento, también apunta directamente a Jesús. En Hebreos capítulo 7, versículo 17, el autor declara: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Jesús, como Melquisedec, es tanto rey como sacerdote, y no solo ofrece pan y vino, sino su propio cuerpo y sangre, sellando la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Así, el pan y el vino son más que elementos simbólicos, son la esencia de nuestra fe, un recordatorio constante del sacrificio de Cristo y de nuestra comunión con Él. Cada vez que participamos en la Cena del Señor, se nos llama a recordar que, al igual que Melquisedec ofreció a Abraham, Cristo nos ofrece el verdadero alimento y bebida espiritual que nos sostienen en nuestro caminar de fe. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Las genealogías bíblicas, especialmente las del Antiguo Testamento, tienden a estar dominadas por figuras masculinas, lo que hace aún más significativo el hecho de que la genealogía de Jesús, como se registra en Mateo capítulo 1, incluya a varias mujeres. Estas mujeres no solo son mencionadas, sino que juegan papeles fundamentales en la historia de Israel y en la venida del Mesías. Su presencia en la genealogía de Jesús resalta la inclusión y la gracia de Dios, que rompe barreras culturales y sociales. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé son algunas de las mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Cada una de ellas tiene una historia única, a menudo marcada por desafíos y circunstancias difíciles. Tamar, por ejemplo, tuvo que luchar por su derecho a ser incluida en la descendencia de Judá, Génesis capítulo 38. Su persistencia en asegurar su descendencia es un testimonio de cómo Dios usa incluso situaciones complejas para realizar sus planes. Rahab, una mujer de Jericó que era prostituta, demostró fe al esconder a los espías israelitas, como vemos en Josué capítulo 2. Su fe no solo salvó a su familia, sino que también la colocó en la genealogía de Jesús, un poderoso testimonio de cómo Dios redime a aquellos que ponen su confianza en Él, independientemente de su pasado. En Hebreos capítulo 11, versículo 31, leemos que, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció con los incrédulos.
Ruth, una moabita, también forma parte de esta descendencia. Su fidelidad a su suegra Noemí, como se describe en el libro de Ruth, y su disposición a seguir al Dios de Israel, resultaron en su matrimonio con Buz y en la inclusión de su descendencia en la línea de David, y consecuentemente de Jesús. Su historia es un testimonio del poder de la lealtad y del amor redentor de Dios, que acoge a todos aquellos que buscan refugio en su gracia. Finalmente tenemos a Betsabé, cuyo relacionamiento con el rey David comenzó de manera escandalosa. Sin embargo, a pesar de los errores y fallos involucrados, ella está incluida en la genealogía del Mesías. El hijo que tuvo con David, Salomón, continuaría la descendencia que llevaría al nacimiento de Jesús. Esto nos recuerda que la gracia de Dios cubre el pecado y que Él puede transformar incluso las situaciones más complicadas para cumplir sus propósitos. La inclusión de estas mujeres en la genealogía de Jesús nos enseña que el reino de Dios no está restringido por género, origen o circunstancias pasadas. La gracia de Dios es inclusiva y redentora, y todos, hombres y mujeres, están invitados a participar en el plan divino de salvación. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no solo estaba estableciendo una bendición personal, sino creando un pacto eterno que atravesaría generaciones y culminaría con la venida de Jesucristo. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios dijo: «Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta promesa no se limitaba a los descendientes físicos de Abraham, sino que era un pacto espiritual que afectaría a toda la humanidad. Este pacto fue reafirmado en varias ocasiones, como en Génesis capítulo 15, donde Dios establece el pacto con Abraham en una ceremonia simbólica, pasando entre los pedazos de animales sacrificados, indicando que Él mismo garantizaría el cumplimiento de la promesa. El pacto no dependía de las acciones de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 6, leemos: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». La fe de Abraham se convirtió, por lo tanto, en el punto de partida para la justificación por fe, que se revelaría plenamente en el Nuevo Testamento. La promesa de Dios a Abraham de que sería el padre de muchas naciones, como se reafirma en Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5, también apunta directamente a la venida de Jesús. Pablo explica en Gálatas capítulo 3, versículo 16. «Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo». Jesús es el cumplimiento de esta promesa, el descendiente de Abraham, a través del cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Más allá de la promesa de descendientes, Dios también prometió a Abraham la posesión de una tierra. Aunque esta promesa se cumplió parcialmente con el establecimiento de Israel, su verdadero cumplimiento llega a través de Jesucristo, quien nos ofrece una patria celestial. En Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10, se habla de cómo Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, pero esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad celestial es el destino final de todos los que, como Abraham, depositan su fe en Dios. Así, el pacto hecho con Abraham es inquebrantable porque no depende de factores humanos, sino de la fidelidad de Dios. Esta promesa recorre toda la historia bíblica, encontrando su punto culminante en Cristo, y continúa impactando nuestras vidas hoy, recordándonos que en Cristo somos herederos de este pacto y partícipes de las bendiciones prometidas a Abraham.
Jesucristo es descrito en el Nuevo Testamento como el sumo sacerdote, aquel que entró de una vez por todas en el lugar santísimo, ofreciendo su propio sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. A diferencia de los sacerdotes levíticos que ofrecían sacrificios repetidamente, Jesús hizo un solo sacrificio eterno que es suficiente para salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de él. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, leemos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Cristo se presenta como superior al sacerdocio levítico, que era temporal e imperfecto. Los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo, y estos sacrificios eran continuos, nunca alcanzando una expiación definitiva. Sin embargo, Jesús, siendo perfecto y sin pecado, ofreció un sacrificio completo y definitivo. En Hebreos capítulo 7, versículo 27, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este nuevo orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec, también elimina la necesidad de un sistema sacrificial repetitivo. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12, el autor explica: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo celestial, y ahora intercede continuamente por nosotros. El hecho de que Jesús sea nuestro sumo sacerdote significa que tenemos acceso directo a Dios. En el sistema antiguo, el pueblo de Israel dependía de los sacerdotes para mediar su relación con Dios. Pero ahora, a través de Jesús, tenemos acceso libre al Padre. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo inaugura un nuevo camino hacia la salvación, donde ya no es necesaria la intermediación humana ni los sacrificios repetidos. Él es el mediador perfecto, que abrió el camino para que todos puedan acercarse a Dios con confianza y fe. Desde los primeros capítulos de Génesis hasta el final del Nuevo Testamento, la Biblia nos presenta una línea de fe que atraviesa generaciones, uniendo personajes y eventos aparentemente desconectados en una gran narrativa de promesas y esperanza. Esta línea de fe comienza con Abraham, el padre de todos los que creen, Romanos capítulo 4, versículo 11, y culmina en Jesucristo, quien trajo la plenitud de la salvación al mundo. Cada generación en la Biblia tuvo su papel en el desarrollo de este plan divino. La fe de Abraham fue probada repetidamente, pero él permaneció firme, creyendo que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Su disposición a sacrificar a Isaac, como se registra en Génesis capítulo 22, es un ejemplo notable de su confianza inquebrantable en Dios. Del mismo modo, Isaac, Jacob, José y muchos otros demostraron fe en Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles e inciertas. Esta línea de fe continúa a lo largo del Antiguo Testamento, con figuras como Moisés, quien sacó al pueblo de Israel de Egipto por fe, y David, quien confió en Dios para derrotar gigantes y establecer el reino de Israel. En Hebreos capítulo 11, el famoso capítulo de la fe,
El autor nos presenta una larga lista de héroes de la fe que murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero viéndolas de lejos, creyeron en ellas y las abrazaron. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Estos personajes mantuvieron viva la llama de la esperanza, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. El Nuevo Testamento revela que todas estas promesas se cumplen en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Aquel que cumplió todas las promesas de Dios. Su vida, muerte y resurrección son el punto culminante de este camino de fe, y Él nos invita a ser parte de esta misma línea espiritual a través de la fe en su obra redentora. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, Pablo escribe: «Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham». La línea de fe no termina con los personajes bíblicos, continúa hoy en cada persona que pone su fe en Jesús. Nosotros, como creyentes, somos parte de esta gran historia de promesas y esperanza, y estamos llamados a vivir con la misma confianza en Dios que Abraham, Moisés, David y tantos otros demostraron. Nuestra fe es el vínculo que nos une a esta gran historia de redención y nos capacita para vivir con esperanza, sabiendo que Dios cumplirá todas sus promesas.